Al acabar la Segunda Guerra Mundial, en un mundo marcado por el enfrentamiento entre los dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, y por la internacionalización de la economía, la influencia de Europa resulta cada vez más débil. Fue en ese contexto en el que una serie de políticos y pensadores europeos defendieron la necesidad de caminar hacia una integración europea para conseguir un lugar entre las grandes potencias. Ce qui a été commencé, c'est les États-Unis d'Europe. Je crois qu'il est très important, chacun de vous. En 1950, a propuesta de los franceses Jean Monnet y Robert Schuman, se puso en marcha un proyecto de unión económica entre Francia y la República Federal Alemana, que en 1951 fraguó la creación de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, a la que se añadieron Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. La CECA organizaba la producción y el mercado del carbón y acero entre sus miembros. Luxembourg. Population 300,000, area 1,000 square miles. The center of a startling economic and political experiment. El éxito conseguido por la CECA estimuló a los estados que la integraban a crear mecanismos similares para el conjunto de la economía. El 25 de marzo de 1957 se firmaron en Roma los tratados fundacionales de la Comunidad Económica Europea y la Comunidad de la Energía Atómica. Los firmantes del histórico acuerdo fueron Francia, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Italia y la República Federal Alemana. El Tratado de Roma establecía en su preámbulo el objetivo político de la integración progresiva entre los diversos países miembros. En la práctica se creó una unión aduanera, que afectaba exclusivamente a la libre circulación de bienes. El libre movimiento de personas, capitales y servicios siguió sufriendo importantes limitaciones. Por ello, la CE fue conocida popularmente como el Mercado Común. El principal problema político de la CE fue que el Reino Unido se mantuvo al margen. Los británicos tenían escaso interés en un proyecto europeísta, defendían el libre cambio y mantenían más relaciones comerciales con sus colonias que con Europa. Además, impulsó la creación de la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, a la que se adhirieron Suecia, Suiza, Noruega, Dinamarca, Austria y Portugal. Pero durante la década de 1960 se manifestó que el éxito económico alcanzado por los estados de la CE era muy superior a los de la EFTA. Así, en 1973, ante el lento crecimiento de su economía, Gran Bretaña se integró, junto con Irlanda y Dinamarca, a la Comunidad Económica Europea. La caída de las dictaduras militares en Grecia 1974, Portugal 1974 y España 1975 propició su adhesión a la CE, Grecia en 1981 y España y Portugal en 1986. La crisis de la década de 1970 ensombreció el panorama europeo. La CE respondió avanzando en la integración, incorporando nuevos países y también reestructurando sus instituciones. De este modo, en 1979 nació el Sistema Monetario Europeo, SME, para garantizar la estabilidad monetaria, y se creó el ECU, antecedente directo del euro. En 1985, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, junto con Francia y Alemania, firmaron el denominado Acuerdo de Schengen, al que posteriormente se adhirieron la mayoría de los países comunitarios y por el cual se garantiza la libre circulación de personas y la gradual supresión de fronteras entre los Estados miembros. En 1986 se ratificó la Acta Única, que implicaba la creación de un único espacio económico pero también social para todos los países de la comunidad. Se cumplen 15 años de la entrada en vigor del Acuerdo de Schengen, que supuso el inicio de la eliminación de fronteras en Europa. Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda, Portugal y España fueron los primeros en aplicarlo. A partir de entonces, el espacio Schengen ha aumentado hasta abarcar 25 países, 22 de ellos miembros de la Unión Europea, y entre los que no figuran ni Reino Unido ni Irlanda.
El tratado debe su nombre a una pequeña localidad de Luxemburgo, donde en 1985 se establecieron las bases para la libre circulación de personas y mercancías. La supresión de controles facilitó los desplazamientos, pero implicó mayor cooperación policial y más vigilancia en las fronteras externas. No obstante, el tratado puede suspenderse temporalmente por motivos de seguridad, como en la boda de los príncipes de Asturias. Hoy, en la Europa sin fronteras, más de 400 millones de personas pueden viajar libremente sin pasaporte ni controles aduaneros. $18 países de la Unión Europea están a favor de revisar el Tratado de Schengen. España no es uno de ellos, aunque ha dejado claro que no se opondrá a la reforma. La presidencia húngara de la UE ha insistido en que el restablecimiento de los controles fronterizos solo podrá darse en circunstancias excepcionales y siempre como último recurso. Francia e Italia son los principales defensores de esta reforma a raíz del conflicto que han tenido por la llegada masiva de inmigrantes tras las revueltas en el norte de África. A ello se unió ayer Dinamarca con su decisión unilateral de volver a recurrir a los controles aduaneros, una decisión que es fruto de un acuerdo con la ultraderecha de ese país y cuyo fin, dicen, es aliviar la criminalidad. En cualquier caso, este ha sido solo un primer debate. Se esperan avances para la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Bruselas el 24 de junio. En 1992 se avanzó un paso más con el Tratado de la Unión Europea, conocido también como Tratado de Maastricht. Constituye una piedra angular en el proceso de integración europea, pues por primera vez le da una vocación de unidad política. El Tratado de Maastricht consagró oficialmente el nombre de Unión Europea e instauró tres grandes pilares de políticas comunes. El pilar más importante agrupa lo establecido en los tratados comunitarios, así como las instituciones y competencias supranacionales de la Unión. En él están recogidas las políticas en que los Estados han cedido soberanía y adoptan decisiones comunitarias, el mercado único, la unión monetaria, los fondos estructurales, de cohesión, etc. El segundo pilar se refiere a la política exterior y de seguridad común, fundamentada en la cooperación entre gobiernos. El tercer pilar se basa en la justicia y asuntos interior. Atiende temas como terrorismo, inmigración, política de asilo, tráfico de drogas, etc. La creación del Europol, germen de una futura policía europea, es uno de los proyectos. El tratado crea además la ciudadanía europea, que permite a las personas circular y residir libremente en los países de la UE y establece el derecho a votar y ser elegido en el estado de residencia para las elecciones europeas y municipales. Entró en vigor en noviembre de 1993. En él se preveía su propia revisión a la vista de las sucesivas ampliaciones de la Unión. De este modo, en 1997, con el Tratado de Ámsterdam, se afirmaron los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos, y en 2001 el Tratado de Niza reestructuró todas las instituciones europeas. El 1 de enero de 1995 tuvo lugar la cuarta ampliación de la Unión Europea, con la entrada de Austria, Finlandia y Suecia. Nacía la Europa de los 15. Los acontecimientos producidos en la década de 1990, con la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética y el hundimiento del bloque comunista en la Europa del Este, llevaron a muchos países de esa zona a pedir su incorporación a la Unión Europea. El 1 de mayo de 2004 se produjo la adhesión de 10 nuevos estados: Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa y Chipre, y en 2007 se sumaron Bulgaria y Rumanía. La Unión Europea se ha convertido en una potente organización de 27 estados, con realidades muy diferentes de tipo social, económico, histórico y político, pero con el objetivo común del compromiso democrático y el progreso económico. Desde su origen, la Comunidad Económica Europea se dotó de instituciones para la representación de los estados, la toma de decisiones y la gestión de los acuerdos alcanzados. Los primitivos organismos de la CEE han sido reestructurados a partir del Tratado de la Unión Europea y la incorporación de nuevos países miembros. La Comisión Europea es una institución políticamente independiente que defiende los intereses de la Unión Europea en su conjunto. Es el órgano ejecutivo, administra las políticas comunes de la Unión Europea, elabora el presupuesto y garantiza el cumplimiento de los acuerdos y tratados. En la actualidad está formada por 27 miembros, denominados comisarios, que son designados por cada uno de los estados por un periodo de 5 años. El presidente de la Comisión es elegido por los Estados miembros y su designación requiere la aprobación del Parlamento. Tiene la sede en Bruselas, pero hay oficinas en Luxemburgo y representaciones en todos los países de la UE. El Parlamento Europeo
El Parlamento garantiza la participación de todos los ciudadanos de la UE en sus instituciones. Es el órgano legislativo. Tiene competencias en la elaboración de las normas y en la aprobación del presupuesto y controla los demás organismos de la UE. Sus diputados son elegidos desde 1979 directamente por los ciudadanos y ciudadanas de los Estados miembros mediante sufragio universal directo cada 5 años. El número de parlamentarios europeos es de 785 y se reparten entre los diferentes países en función de su población. Los estados con más escaños son Alemania con 99 y el Reino Unido, Francia e Italia con 78. A España le corresponden 54 eurodiputados. Los diputados se organizan en grupos políticos y trabajan en las sedes de Estrasburgo en Francia, Bruselas en Bélgica y Luxemburgo. Consejo de la Unión Europea. Junto con el Parlamento Europeo, el Consejo ejerce una función legislativa y es el principal organismo de toma de decisiones. Agrupa a los ministros, Consejo de Ministros, de los Estados miembros de acuerdo con los temas del orden del día, asuntos exteriores, finanzas, educación. En las cuestiones globales de mayor importancia, la reunión toma el nombre de Consejo Europeo, integrada por los jefes de Estado o de Gobierno. La presidencia del Consejo es rotatoria y cada 6 meses la ejerce un Estado miembro. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Tiene por misión asegurar el respeto a las normas europeas y a los tratados, y su sede se sitúa en Luxemburgo. No debe confundirse con el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que depende de la ONU, ni con el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que depende del Consejo de Europa. La principal misión del Tribunal de Cuentas es comprobar que se han recibido todos los ingresos de la Unión y que todos sus pagos se han efectuado de manera legal y regular. Vigila también la gestión financiera del presupuesto de la Unión Europea y vela por que se observen los principios de la buena gestión financiera. Existen además otras instituciones europeas. La principal función del Defensor del Pueblo Europeo es tratar los casos de mala administración en las actividades de las instituciones y órganos comunitarios. Cualquier persona, física o jurídica, puede presentar una queja al Defensor del Pueblo Europeo, aunque éste también puede llevar a cabo investigaciones a iniciativa propia. Una agencia europea es un organismo descentralizado de la Unión Europea, que bajo un marco legislativo determinado se crea para cubrir una área específica del ámbito técnico-científico de gestión. Se agrupan bajo las categorías de agencias de política exterior y de seguridad común, agencias de cooperación policial y judicial en materia penal, agencias ejecutivas, agencias comunitarias y agencias y organismos de Euratom. Los miembros del Comité Económico y Social representan a los distintos grupos de intereses económicos y sociales que constituyen lo que puede denominarse la sociedad civil organizada. Son nombrados por el Consejo por un periodo de 4 años y son consultados por el Consejo y la Comisión cuando toman decisiones relativas a una serie de ámbitos de actuación. El Comité de las Regiones es la asamblea política que permite a los entes locales y regionales manifestarse en el seno de la Unión Europea. Los tratados obligan a la Comisión y al Consejo a consultar al Comité de las Regiones siempre que se presenten nuevas propuestas en áreas que tengan repercusión a escala local o regional. El Banco Central Europeo es responsable de mantener el poder adquisitivo del euro y de asegurar la estabilidad de precios en la zona euro. La zona euro se compone de los 16 Estados miembros que han adoptado la moneda única desde 1999. El Banco Europeo de Inversiones es el brazo financiero de la Unión Europea. Financia proyectos de inversión para contribuir al desarrollo equilibrado de la Unión. Se creó con el Tratado de Roma y es un organismo financiero de derecho público dotado de personalidad jurídica y provisto de estructuras administrativas distintas de las instituciones comunitarias. El presupuesto de la Unión Europea. El objetivo de la Unión Europea es conseguir un territorio integrado desde el punto de vista social, económico y político. Para poder financiarse y llevar a cabo las medidas propuestas, la Unión Europea cuenta con los ingresos que provienen de exacciones agrícolas, impuestos sobre las importaciones de productos agrícolas, 1% a 2% de los ingresos, derecho de aduana, arancel común para los productos importados de terceros países, 10% de los ingresos, cuotas sobre el IVA, aportaciones que realizan los Estados miembros por valor de un porcentaje sobre la base de impuestos sobre el valor añadido, 15% de los ingresos en relación con el PIB. Las necesidades financieras restantes se cubren mediante aportaciones de los Estados miembros en función de su Producto Interior Bruto. Supone cerca del 75% de ingresos. Los mayores contribuyentes de la Unión Europea son los Estados más ricos.
Alemania, Países Bajos, etc. Los que más reciben son aquellos que partían de situaciones de menor desarrollo económico. Los recursos de la Unión Europea tienen diversos destinos. La mayor parte del presupuesto, 43% en 2007, se dedica a hacer más competitiva la economía de Europa y a desarrollar políticas de cohesión entre las regiones más ricas y las más pobres. La segunda partida importante se destina a la política agraria, que supone el 34% del presupuesto. El resto de partidas, mucho menores, son para el funcionamiento de la Unión Europea y cuestiones como política exterior, educación, investigación, ayuda al desarrollo, etc. Una de las políticas de la Unión Europea más visibles para el ciudadano es quizá la política de cohesión, es decir, el dinero que se invierte en las regiones más desfavorecidas para buscar el equilibrio y la convergencia entre todas. Son los conocidos fondos estructurales de los que Andalucía es una de las comunidades de Europa más beneficiadas. Estos fondos los reciben las regiones cuyo nivel de renta está por debajo del 75% de la media comunitaria. Andalucía ya lo ha superado. Hemos alcanzado el nivel de desarrollo exigido. No en vano ha recibido 41.000 millones de euros para proyectos de infraestructura a lo largo de estos años. Quedan todavía por invertir 12.600 del periodo 2007-2013. Galicia y Castilla-La Mancha también han dejado de ser objetivo de convergencia. Sin embargo, las tres seguirán recibiendo fondos, aunque con menor intensidad, a partir del año 2014, hasta alcanzar el 90% de la media comunitaria del Producto Interior Bruto. España pertenece a aquellos países que han conseguido mayores progresos. No hay nada definitivo. Pero pensamos que solo Extremadura seguirá como región de convergencia. España es un excelente ejemplo de la política de cohesión. La Comisión Europea presentó el quinto informe de su política de cohesión, en el que uno de sus mayores logros fue este. Cada año 2 millones de personas han conseguido trabajo gracias al apoyo del Fondo Social Europeo. Esto es un éxito rotundo. Ambos comisarios exigieron un presupuesto adecuado para invertir en las regiones más pobres, sobre todo en los nuevos países que se incorporan a la Unión. Unión Económica y Monetaria. El Tratado de la Unión Europea estableció la Unión Económica y Monetaria, UEM, por la cual se creó una moneda única, el euro, que debería garantizar la libre circulación de capitales. El euro entró en circulación el 1 de enero de 2002 en 11 países de la Unión Europea: España, Portugal, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania, Austria, Irlanda y Finlandia, a los que más tarde se sumaron Grecia, Eslovenia, Malta y Chipre, con un total de 320 millones de habitantes. El euro se ha convertido en la segunda moneda del mundo y se está afirmando cada vez con mayor fuerza como moneda de reserva y de pago frente al dólar. El Banco Central Europeo se encarga de coordinar las políticas económicas y garantizar el funcionamiento de la nueva moneda. The metal must be cooled. The two enormous slabs that emerge from the machine weigh 70 tons between them, and you could press about 2 million coins from them in all. They're chopped up into 5-meter-long chunks. Then it's time for some hot rolling. To hot roll the metal, it's heated to about 900 degrees Celsius. That's the hot bit. Then the metal is pressed back and forth between a series of rollers to spread it out. Hot metal is far easier to manipulate than cold. So by pressing it through the rollers, the factory ends up with a really long sheet of copper. This form is far better for making coins than a big lump. The next stage is to clean the metal. The heating and cooling have given the copper a dirty color, so now it's scraped clean. And once again, it's sent back to the presses. By the time they roll it up like a very shiny roll of toilet paper, it's almost 400 meters long. Copper is just one small part of the technology behind 1 and 2 euro coins.
To buy a drink, some chocolate or even a train ticket, the machine must know you've put the right money into it. So the coins are measured and tested rigorously. The most important test is how magnetic the coin is, and that's the high-tech bit. Different metals have different magnetic fingerprints. The €2 special characteristic is the filling for its hole. This is made up of 3 layers of metal compressed together. There's copper on the top and bottom, and the middle is nickel. To make this filling, the different metals are fed into the machine and compressed together so hard they can't be separated. From this sandwich of metal we can now start to stamp out some coins. This press hammers the sheet 250 times a minute as it cuts the fillings for the big €2 coins. If you look closely, you'll see the nickel sandwich with copper alloy on top, nickel in the middle, and copper alloy on the bottom. Meanwhile, in another part of the factory, another machine is stamping out the outer rings. These big hoops will be filled with the copper-nickel sandwich. The middles that have been removed will be returned to the furnace to start the process all over again. The rings are a little dirty, but a quick bath in acid mixed with ball bearings grinds away the filth, leaving them sparkling and ready to be turned into money. So we've got our outer rings and we've already made up the fillings, but there's still something missing. All of our pieces are blank bits of metal. A template is needed to turn them into coins. The engraver's job is to make the coin equivalent of a rubber stamp. This permanently marks the value onto the coin. Using an industrial press, he crushes a pattern onto the stamp block. It exerts 160 tons of pressure, so he's got to be very careful. The stamps are hardened in this furnace at 870 degrees Celsius. Without this treatment, the motif would disappear very quickly. But once it's been hardened, each stamp can engrave as many as 200,000 coins. The surfaces are scraped clean using fine glass to remove any imperfections. Then they're checked and polished before being put to work. The stamp is fitted into the machine. However, at this point we don't have any complete coins to stamp, but everything's about to come together. The ring is put into place and the filling dropped into the hole. The two are then placed under the stamp which hammers them together. This both impresses the value onto the coin and compresses the two pieces together. What emerges from the pipe is a brand new €2 coin ready to be spent. So by crushing together some ordinary copper and nickel, we end up with the elegant sophistication of the high-tech €2 coin. El Tratado de Reforma. En el año 2001, la Unión Europea, ante el reto de la integración de numerosos países de la Europa del Este, decidió iniciar un proyecto de tratado constitucional que diese cohesión y homogeneidad al conjunto de los Estados. El 29 de octubre de 2004 se firmó en Roma el Tratado de la Constitución Europea. El primer país que lo sometió a referéndum fue España, el 20 de febrero de 2005. Y resultó aprobado, pero fue rechazado en Francia y en los Países Bajos. A raíz de estos votos negativos, el Consejo anunció la paralización del proceso y la apertura de un periodo de reflexión. El debate se extiende entre los Estados europeos, que defienden la necesidad de avanzar en leyes y normas de tipo supranacional, y los que se resisten a renunciar a parte de su soberanía para cederlas a las instituciones de la Unión. En junio de 2007, el Consejo Europeo, bajo la presidencia alemana, llegó a un acuerdo para sustituir la Constitución Europea por un tratado de reforma, que modifica los tratados anteriores e instituciones. Dicho tratado fue aprobado en Lisboa en octubre de 2007 y entraría en vigor hacia 2009.
La UE juega un papel cada vez más importante en el mundo. Las iniciativas internas de la UE en materia de protección medioambiental también repercuten en sus relaciones exteriores. La UE se sitúa a la cabeza en la elaboración de ambiciosos acuerdos internacionales para la protección del clima a escala mundial y de proyectos de desarrollo en el campo de las energías renovables. La UE y sus Estados miembros son, con diferencia, el mayor donante mundial en materia de ayuda al desarrollo. Se han llevado a cabo proyectos destinados a combatir el hambre y la pobreza en más de un centenar de países. La UE es una comunidad basada en valores comunes que apoya la reforma democrática y defiende los derechos humanos. Desempeña misiones de policía y de seguimiento desde Bosnia hasta Georgia. A su vez, ha contribuido en la pacificación de una región de Indonesia y ha supervisado la celebración de elecciones en el Congo. La UE sigue construyéndose día a día, y cuanto más crece, más influencia ejerce su voz en el escenario mundial. You never get the paw print out of the hen house now, and you can't go back the same way you came. Round all the pieces up, but they just don't get the same. White knuckles. Maybe it's not so bad.